Bueno, problema 90 de la guía de cinemática. Dice: un pasajero de un tren detenido en la estación, que se encuentra sentado junto a una ventanilla, observa que las gotas de lluvia dejan trazas verticales sobre el vidrio. Después dice: cuando el tren avanza a una velocidad de 50 km por hora, las trazas de las gotas forman un ángulo de 40 grados con la vertical. Y me piden hallar con qué velocidad caen las gotas de lluvia. Bueno, tengo dos sistemas de referencia involucrados: la Tierra y el vagón de tren que después se mueve respecto de la Tierra. Y me interesa describir lo que pasa con la gota de lluvia. Si llamo T, para no escribir tierra, vagón de tren, T para abreviar, cuando me refiero a la Tierra, B al vagón de tren y G a la gota de lluvia. Bueno, por el enunciado del problema, la velocidad de la gota respecto del tren, o sea, cuando está el tren en reposo, dice que las gotas caen verticales, así que uso este sistema de referencia XY, ¿sí? Entonces solamente la gota va a tener componente en la dirección Y, ¿sí? Y va a apuntar hacia abajo. En mi sistema de referencia lo puedo escribir la velocidad de la gota respecto al tren como su módulo, y ya le pongo acá el signo para indicar que va hacia abajo y no tiene componente en X. Después tengo, una vez que el tren se está moviendo, tengo que la velocidad del vagón de tren respecto de tierra es 50 km por hora, es uno de los datos del problema y solamente tiene componente X, ¿sí? Así que escribo directamente la velocidad del vagón respecto a tierra, 50 km por hora en la dirección X. Y después uso la regla para para describir la velocidad de la gota respecto de tierra y respecto del vagón. La velocidad de la gota respecto del vagón es la velocidad de la gota respecto a tierra más la velocidad de la tierra respecto del vagón. Y además uso que la velocidad de la tierra respecto del vagón es menos la velocidad del vagón respecto a tierra, ¿sí? Porque es el dato que tengo. Bueno, simplemente en esta ecuación reemplazo lo que escribí antes, ¿sí? Para la velocidad de la gota respecto a tierra, escribo esto de acá, sería la componente en la dirección y para la velocidad del vagón respecto a tierra uso los 50 km por hora que me dice el problema, sería esto de acá, la componente X. Bueno, acá simplemente lo que escribí es el equivalente geométrico a esta suma vectorial. Yo tengo que la velocidad de la gota respecto del vagón, ¿sí? Tiene una componente X y una componente Y. Las dos son negativas, ¿sí? Entonces la dibujé, la componente en Y la dibujé apuntando hacia abajo, la componente en X apuntando hacia la izquierda. Esto vale 50 km por hora y esto es la incógnita, lo que no conozco del problema, lo que me pide el problema, la velocidad de la gota respecto a tierra, ¿sí? El otro dato que me da el problema es que cuando el tren avanza, las gotas, o sea, la velocidad de la gota respecto del vagón forma un ángulo de 40 grados con la vertical, ¿sí? Entonces este ángulo de acá, alfa, es 40 grados. Bueno, simplemente acá con un poco de trigonometría lo que hice fue relacionar estas dos componentes de la velocidad de la gota respecto al vagón con el ángulo alfa. Fíjense que la tangente de alfa es en este triángulo es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, ¿sí? O sea, serían los 50 km por hora dividido la velocidad de la gota respecto a tierra, que es lo que quiero conocer. Bueno, simplemente lo despejo de acá y me queda que la velocidad de la gota respecto al tren es 59,58 km por hora.